36,000 inspecciones va a realizar la Secretaría del Trabajo con su programa de inspección laboral 2024. ¿Qué va a revisar? ¿En qué consiste? Vamos a platicar sobre este tema en Sin Duda #Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver todos los martes en punto de las 9 de la noche a través de @GarridoLicona en el canal de YouTube. El día de hoy vamos a platicar sobre temas empresariales, temas de impacto, temas laborales. Y para ello voy a dar la bienvenida a nuestro asesor de negocios del día de hoy, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Muy bien, Dani, gracias. Bienvenido, Arturo. Buenas noches a todos. Vamos a platicar sobre... Es un programa laboral, porque hay mucho de qué hablar. Vamos a platicar desde el programa de inspección laboral, reformas laborales que se avecinan y temas laborales relacionados con el TEMEC. Entonces es un tema que da para todo el programa. Para ello voy a dar la bienvenida a nuestro ya recurrido, ya nos está acompañando cada semana, es socio de Garrido Licona, socio de Legal Corporativo de Garrido Licona, Arturo Ruiz Maciá. ¿Cómo te encuentras, Arturo? Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Dani, por la invitación. Muchas gracias, Toño. La semana pasada nos acompañaste para platicar sobre la reforma judicial, sobre las implicaciones y el impacto a las empresas. Hoy nos vas a platicar sobre temas laborales, específicamente sobre el tema de programa de inspección laboral, Jesús. Así es, yo creo que hace rato platicábamos que el tema laboral está cobrando muchísimo mayor relevancia. Estamos viendo que el gobierno está haciendo inversiones fuertes en mejorar todo lo que tiene que girar alrededor de la parte laboral para asegurar temas de riesgos de trabajo, cuidar que no se esté explotando a los niños, cuidar a los adolescentes, en general la explotación laboral, pero también hablamos de la subcontratación, hoy conocida como servicios especializados. Entonces, y otra serie de factores, digamos, que van aparejados en este tema, que pues ciertamente atienden a compromisos internos primeramente para mejorar indicadores, pero también a compromisos internacionales y que bueno, ciertamente vamos a estar platicando más adelante de ello. Y bueno, no solo se está invirtiendo en mejorar la calidad de las inspecciones, sino también están invirtiendo en tecnología, que eso es bien importante. Y yo creo que para empezar y abrir digamos, el tema, platícanos, hoy día sabemos que existe un programa de verificación o de inspección laboral que tiene y que dio a conocer la Secretaría del Trabajo para este ejercicio. Y bueno, platícanos cuál es ese plan de trabajo en primera instancia, en qué consiste en términos generales y hacia dónde va enfocado, ¿no? Claro. Y otra vez muchas gracias por la invitación. Es el tema laboral, como lo comentaban, ha evolucionado de manera drástica. Antes el compliance laboral, las mismas reformas en materia laboral, estuvimos cerca de 50, 60, 70 años incluso sin reformas sustanciales en materia laboral. Y en los últimos 7 años, es más, del 2017 a la fecha, sí, no hemos dejado de tener reformas en la materia y reformas muy importantes como vamos a platicar ahorita. Ahora, específicamente, esto también ha tocado a las famosas inspecciones del trabajo y a este plan de inspecciones que es bastante agresivo para este 2024. Primero que nada, ¿qué es lo que está buscando la Secretaría? ¿Cuál es el objetivo de la Secretaría? Es poder desahogar 32,000 inspecciones a nivel nacional durante el ejercicio. Okay. Aquí, estas inspecciones, para efectos de los que nos están acompañando, vamos a explicarlo un poco, se pueden dividir en dos. La inspección ordinaria de trabajo y la inspección extraordinaria de trabajo. La ordinaria es aquella en la cual básicamente salimos sorteados por parte de la Secretaría del Trabajo, es decir, es aleatoria. Ok, te sacaste la rifa. Te sacaste la rifa del tigre y te tocó la inspección, exactamente. Okay. Entonces, ¿cuál es la primera característica? Una, es aleatoria, es decir, no hay una queja, no hay un reclamo. Saliste en el sorteo, te toca la inspección. Okay. Va a llegar con nosotros un inspector y va a dejar un citatorio al menos 24 horas antes. En la práctica, literalmente son 24 horas antes. Te lo dejan el viernes para el lunes estar ahí. O sea, usualmente no te dan más plazo. Y bueno, que eso es algo poco común verlo, porque me imagino que en las extraordinarias sucede de manera diferente. Exactamente. Las extraordinarias no tenemos citatorio. Las extraordinarias se pueden dar
En ese momento. Exactamente, en ese momento, Ok. bueno, no se pueden, se dan en Sí, ese ¿verdad? momento, te tocan la puerta y con quien te atienda. Es el primer tema. Segundo, las extraordinarias, a diferencia de las ordinarias, son o por reclamo, y esta es la parte, digamos, de curiosa, de cualquier tercero, de cualquier interesado. Ni siquiera, es más, hasta anónimo, hasta mediante correo electrónico anónimo, Ok. dirigido al departamento o la dirección jurídica de la Secretaría del Trabajo o de la subdelegación correspondiente, Ok. se le genera la obligación a la Secretaría de generar a su vez, para la redundancia, una inspección al centro de trabajo correspondiente. Ok. Y como lo dijimos, llegan, ya llegué, atiéndeme Sí. con quien esté. No tiene que ser representante del lugar, legal, perdón, no tiene que ser el gerente de recursos humanos. O sea, ahí no hay, El no hay policía. no hay tiempo de prepararse. Exactamente. Entonces, de ahí que, bueno, y me imagino, no sé cuál es la proporción. Yo quisiera pensar que las extraordinarias, pues van a ser las mayores, dentro de estas 32,000 que mencionabas, pues han de ser una proporción Sí. mayor que las ordinarias, porque pues yo creo que de las que incluyen el factor sorpresa, pues son en donde, digamos, que se identifican más temas y Donde vamos a ir al recaudan más. desarrollo, digamos. Sí, Digamos, porque las ordinarias de las que tienen te más preparas. potencial. Exactamente. De alguna manera, en las extraordinarias estás mostrando lo que tienes y cómo estás actualmente operando, ¿no? Exactamente, porque, vaya, constantemente hablamos de, pues sí, cumplir con el marco normativo y de cumplir, que Tener tener todos toda los la, documentos, tener toda la sí. documentación en materia laboral, en orden y demás. Pero bueno, eso pues parecía algo ya muy trillado y es más, ya hasta como que nadie lo pelaba. Sí. Y hoy día eso se ha vuelto un elemento o elementos cruciales. Y digo, no solo por tener documentación ahí arrumbada y disponible para cuando te verifiquen, sino que realmente se esté aplicando todo aquello que está plasmado en esos documentos que lo soportan. Exactamente, porque la materia laboral, a diferencia de lo que pudiera ser aspectos fiscales, aspectos mercantiles, civiles, lo que impera es el fondo del asunto, Sí. no lo que diga el documento. Lo que Correcto. diga el documento abona, ¿no? Sí. Pero regresando a la pregunta es, ¿le atinaste? Efectivamente son 26,000 De las 32. de las 32 32,000, ok. extraordinarias y a números cerrados. 80%. Exactamente, ese es el gol. El 80% nos damos extraordinarias, el 20% nos vamos en ordinarias. Ok. Es el foco que le está dando la autoridad. Y de estas 26,000, regularmente son la mayoría derivado de alguien anónimo que levantó la mano, o regularmente es por alguna causa En de la la autoridad. práctica hemos tenido de todo. El anónimo, la queja sí. o la presentación anónima o no es un supuesto. El segundo supuesto, una extraordinaria, es cuando yo, inspector, ya acudí a tu centro de trabajo, te determiné un incumplimiento, te sancioné y posteriormente regreso, ejemplo, una medida de seguridad. Te dije, tienes que llevar a cabo esto Ok. y yo por reglamento, yo autoridad, tengo que regresar a volverte a inspeccionar y verificar que efectivamente hayas cumplido con la medida. Es el otro supuesto de la extraordinaria. ¿Qué es lo que pasa mucho? O lo que hemos visto mucho en la práctica en los últimos 3 meses, sin exagerar, es el 80% de las inspecciones que me han tocado atender o acompañar a las empresas es por quejas. Ok. Es por quejas de un tercero, en la mayoría de los casos. Entonces, ahora el inspector no te va a decir se quejó un tercero. Sí. Se deriva de una solicitud anónima vía correo electrónico. Se deriva de una presentación de un escrito, tan. Es decir, se guarda la confidencialidad de la persona o personas, trabajadores o no, que están generando esa inspección, ¿no? Bueno, estás hablando ahí de algunos tipos de inspección. Exacto. ¿Qué otros tipos hay? Porque no sé, a poco alcanzan, dependiendo, me imagino que es dependiendo del tipo de inspección, puede ser el tiempo que tarde la autoridad en revisarte, porque a lo mejor en un día no te da, te cae de sorpresa, pero en ese día, no sé cuáles son aquellas que pueden llegar a atenderse en ese mismo día, o bien, oye, pues no, regreso al otro día, no sé si se dé el caso, ¿no? Regreso al día siguiente o al día siguiente y a lo mejor ahí tienes a la autoridad, te cayó de sorpresa el día 1, pero pues ya tienes, Toda una no semana. sé, 4 o 5 días probablemente, no lo sé. Usualmente hay sus excepciones, pero usualmente se desahogan durante el mismo día, dependiendo de la hora que empiece la inspección. Sí. Tenemos inspecciones en condiciones generales de trabajo. Como lo dice su nombre, de manera general te van a revisar todo el cumplimiento laboral que debes de tener tú como patrón o como empleador. Okay. Esas usualmente son las ordinarias. Ahora, si tengo una queja, ¿cuáles son las más comunes? Y que también, por cierto, están en este plan de 2024. Subcontratación. Ok. Las inspecciones en materia de subcontratación son muy comunes.
Pero no quiere decir que solo porque te esté inspeccionando en materia de subcontratación, solo te voy a revisar subcontratación. También te van a revisar ciertos focalizados, pero ciertas condiciones que vayan alineadas con subcontratación. Ok. Por ejemplo, contratos individuales de trabajo de los trabajadores que tengas, por ejemplo, pago de salario, pago de prestaciones, entre otros. El tema de discriminación, que está muy en boga, que cumplas con toda la normatividad y los protocolos en materia de no violencia, discriminación, trabajo infantil. Esas son las que más se están dando en el día a día, ¿no? Jornada laboral, pago de aguinaldo, pago de PTU. Es decir, hay varios temas que están en boga y que está tomando, ya se nos está yendo la administración, pero que está tomando la nueva administración para efectos de cómo aplicar estas 32,000 inspecciones, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, digamos que las generales, las ordinarias, hoy en día ven el panorama general. De tu cumplimiento general como empleador, de todas las obligaciones que deberías estar cumpliendo. Y las extraordinarias se van a focalizar sobre lo que haya. Sobre la queja, ¿no? Y condiciones relacionadas con esa queja. Ok, perfecto. Hay un tema que sí es importante tocar, que es el que están revisando, tanto en la ordinaria y en la extraordinaria. Sin embargo, ya casi nos vamos a un corte. ¿Qué les parece si regresamos para no dejar la idea a la mitad? Y vamos a un pequeño corte. Perfecto. Estamos en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en Entre Empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver en @garridolicona en el canal de YouTube. Estamos platicando con Arturo Ruiz Macedo, socio de Legal Corporativo de Garrido Licona, sobre el programa de inspección laboral. Ya nos platicó en general en qué consiste este programa, qué tipos de inspecciones está realizando la autoridad, la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, estamos platicando sobre qué están revisando en particular en materia de estas inspecciones, Arturo, que hoy en día en el compliance laboral están revisando la autoridad. Mira, está muy interesante. Dependiendo del tipo de inspección, nos van a pedir la documentación en específico, pero si quisiéramos generalizar, me preguntaran cuáles son los documentos, los 5 documentos o 5 obligaciones más importantes que debemos de tener y que sí o sí nos van a pedir en el 80, el 100% de las inspecciones, es 1, los contratos individuales del trabajo. Me van a decir, pues eso es lo básico, ¿no? Aunque no lo crean, hay muchas empresas que no cuentan con contratos individuales de trabajo debidamente firmados o que cuentan, pero no cumplen con todos los requisitos establecidos con la ley para el tipo de contrato que están firmando. Es decir, ese es el punto número 1. Punto número 2, las famosas comisiones mixtas. Tenemos la obligación de generar comisiones mixtas, de integrarlas una vez y solo por el hecho de ser empleador. Las comisiones mixtas son, la primera, la comisión del cuadro de antigüedades. Como le dice su nombre, son mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Que son integradas por el igual número de representantes del patrón, igual número del representante de los trabajadores. Es 1 y 1 si ustedes quieren, pero así se tiene que conformar. Ese cuadro de antigüedades lo que va a realizar es precisamente año con año revisar las antigüedades de los trabajadores y ponerlos a disposición de ellos a efectos que sepan con certeza qué derecho tienen con base en la antigüedad y versus también porque hay un derecho de escalafón, si lo recuerdan. Es decir, yo tengo derecho a subir a una determinada posición porque tengo una antigüedad mayor que la de mi vecino, por ejemplo. Entonces, eso es con base al cuadro de antigüedades. También misma comisión, misma mecánica PTU. Acuérdense que tenemos la obligación de distribuir utilidades. No solo es pagar las utilidades de las empresas. Lo primero que tenemos que hacer es integrar una comisión, que esa comisión apruebe el proyecto de utilidades y con base en eso nos van a revisar este cumplimiento. Ahora, perdón que te interrumpa, ahora que yo creo que es importante decirlo y confírmanos si es que ese es un mito o es una realidad. El hecho de que el no tener estas comisiones creadas y debidamente, digamos que establecidas, sí,
también puede traer el no tenerlas, el que uno o la empresa más bien compre responsabilidad, por ejemplo, en temas de PTU. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el plazo de prescripción para que a lo mejor como una compañía deba de pagar la PTU, y no porque se quiera negar, sino porque a lo mejor un trabajador no la reclamó en tiempo, pues nunca va a terminar, nunca va a terminar, o no, más bien nunca empezó, y por lo tanto está abierto, y sobre esas bases, pues obviamente la empresa pues tiene un riesgo ahí latente, ¿no? Por no haber cumplido, por ejemplo, con todas las formalidades que te pide la ley. Es exactamente eso, y es un caso real que pasa muchísimo. A mí me tocó revisar empresas de 50 trabajadores, si ustedes quieren, es decir, no un número relevante de trabajadores, que dicen, yo no tengo obligación de hacerlo. Sí tenemos obligación de hacerlo. 2, no solo es pagarlo, porque el no tener esta comisión nos genera el tema de multas, primero. Segundo, el que bien mencionas, Toño, es si yo no integré la comisión y yo no aprobé el proyecto, individualicé, en otras palabras, no dije a estos 50 cada uno le toca tal monto, el año de prescripción, o sea, el año que yo tengo para reclamar trabajador, nunca empieza. Entonces pueden pasar 3 años y ese año sigue abierto, y ese plazo sigue abierto. Sí, importante. Entonces es muy importante, porque hay empresas que tienen abiertos 2, 3, 4 años porque nunca supieron que tenían que cumplir con este requisito, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es fundamental. Y no sé si hay desconocimiento o siento que no se le da el valor a este tipo de compliance. A veces se minimiza mucho. Es que anteriormente, y me estoy yendo de antes de la reforma de 2012, las multas, me voy para atrás, hubo una reforma muy importante en 2012, donde no sé si lo recuerden, fue la primera vez que se reformó en materia de subcontratación. Como parte de esa reforma también se incrementaron los montos de multas y se nos fueron, en este caso, las máximas a 5,000 UMAS. En pocas palabras, en el pasado, ¿por qué no se le daba importancia? Primer tema, las sanciones eran completamente, me salía más barato pagar la sanción que pagarle al abogado para que regularizara todo, así de fácil. Hoy en día las multas, como vamos a platicar, sí son de montos muy relevantes. Perfecto. Ok, sí cobra relevancia hoy en día. Digo, ya ahondaremos en el tema de las sanciones para no perder esta idea, porque me estabas platicando sobre el tema de los contratos. Contratos, comisiones. Para no meternos mucho, tenemos la comisión de la integración del reglamento interior de trabajo y finalmente la comisión de seguridad y higiene en el trabajo. Esas 4, no importa si tengo 1 o si tengo 10,000 trabajadores, son aplicables. La única comisión que sí va sujeta a un número de trabajadores es la comisión de productividad, capacitación y adiestramiento. Esta solo es obligatoria si tengo más de 50 trabajadores. Si no, no es obligatoria para efectos de cumplimiento laboral. Pero ahí les va un tema que muchos no lo ven. No sé si han escuchado de los contratos a prueba o de capacitación inicial. Es básicamente yo contrato al señor Juan Pérez pero quiero probarlo durante un periodo de 30 días. Lo que nos dice la ley es, yo puedo celebrar este contrato a prueba por esos 30 días y vamos a asumir que Juan Pérez no dio el ancho o no tenía la capacidad. No dio la expectativa, exactamente. Entonces yo lo quiero terminar. Yo tengo que, para terminarlo, voltearme con la Comisión de Productividad, Capacitación y Adiestramiento y pedirle su opinión. Me puede decir sí o no, pero tengo que pedirle la opinión. O sea, no le tengo que pedir la confirmación y tengo que documentar esa opinión. Entonces yo me volteo con Juan Pérez y termino la relación laboral. Entonces, aunque para efectos no estoy obligado por los 50 trabajadores, si tengo contratos a prueba o de capacitación para cumplir con los requisitos, aunque no estuviera obligado, sí la debo de tener. No sé si me expliqué. Entonces es un tema que veo muchísimos casos, porque les digo a las empresas que estoy asesorando, oye, tu comisión de productividad, no, pues no estoy obligado, tengo 25 trabajadores, tienes 3 a prueba. Entonces con los 3 a prueba, automáticamente, si los queremos terminar el día de mañana, o esa es tu expectativa porque no están cubriendo la experiencia, entonces tenemos que tenerla. Ese acreedor, por ejemplo, déjame pensar que no lo tiene. Ya que pusiste el ejemplo. No tienen esa comisión. Y no tiene la opinión para terminar. Exacto, pero los termina. Si los termina, ¿qué pudiera ocurrir el trabajador? ¿Qué podría hacer? Ya hay precedentes, es decir, ya hay resoluciones públicas al respecto que señalan que por no tener esa opinión, entre otros elementos, no fue una terminación sin responsabilidad para el patrón. Es decir, se determinó que era un despido sin causa. En otras palabras, te genera el riesgo de la indemnización constitucional que son 3 meses más 20 días por año, ¿no? Es decir, pagar una liquidación.
En otras Ok. palabras. Ok, digo que por 30 días tal vez no va a ser tan relevante. Por 30 días pagar Bueno, 3 meses, Bueno, 3 meses Es una esa liquidación. sí se activaría, ¿no? esa sí se activaría. La de los 20 días no. Los 20 días de No, pero a ver, pagarías. lo que sea arriba de lo que tienes que pagar, pues ya al final del día es un costo adicional. Sí, Entonces, fíjate Sí, que eso es sí, bien interesante. Oye, y hablando de las, para pasar al tema de las sanciones, de manera muy rápida, hay algunos tipos de industrias a las cuales está enfocada estas verificaciones principalmente? en la práctica, Luego las extraordinarias. en las extraordinarias. Porque obviamente no te van a decir, pues si son sobre todo sorpresa, pero yo presumo cuáles podrían ser, ¿no? En la práctica, ¿en qué están más focalizadas o qué es más usual? Que se nos vayan donde hay una operación, donde hay producción, donde hay manufactura, donde hay un poquito más de riesgo al momento de realizar una labor o hay más fuerza laboral, digamos de automotriz, digamos de manufacturera, digamos cualquier tipo de planta, es donde, digamos de agro, es donde más focalizado está. Perfecto. Usualmente, aunque hemos atendido desde todo financieras, despachos. Sí, no quiere De decir todas, que sea, ¿no? no es exclusiva de este tipo de industrias, pero pues se entiende que por el tipo de trabajo que desempeñan el perfil de trabajadores, pues es por el riesgo, es que tendrían que ser más propensas a focaliza. recibir estas. Ahora, también para terminar la pregunta es el tema de subcontratación, que ya platicamos que es uno de los factores que vienen en el plan. Entre más proveedores tengas para efectos de servicios especializados, entonces el mismo plan te está señalando que probablemente tengas o seas acreedor a más visitas para efectos de ver el cumplimiento de esta prestación de servicios, ya sea que yo la brinde o ya sea que yo la reciba, ¿no? Ok. Perfecto. No, y queda claro en esta parte extraordinaria, sí vale la pena recalcar que todos pueden caer, ¿no? Por esta parte de alguna persona que pueda levantar la mano y pedir una verificación. Exacto. Y Vamos a hablando de seguir. sanciones. Exactamente. Ahora el tema sanciones. Las sanciones platicamos que se nos fueron al cielo. La sanción general, imagínense que la sanción general es de 50 UMAS a 5,000 UMAS. ¿Cuántas? 5,000 UMAS redondeando estamos hablando de arriba de 460,000 pesos. La mínima. La máxima. De 50 UMAS, esa es la multa general. Sí. A 5,000 UMAS, 460,000 pesos. Pero ahí les va el factor más relevante. La misma ley te señala que el inspector de trabajo puede determinarte o calcularte la multa por trabajador que resulta afectado o por cada evento de incumplimiento que detecte la autoridad. Wow. Vamos a irnos a una planta Sí. automotriz que tenga 1,000 trabajadores. ¿Cuánto es nuestro exposure si no cumplimos con tema de pago de PTU? Sí, claro. O sea, Sí, multiplicas, ya. ese máximo Multiplicar del que más, esa es hablas, tu contingencia. Sí. el máximo del que hablas, pues puede ser por evento. Puede ser por trabajador afectado, que en este caso nos iríamos Bueno, en el por ejemplo trabajador. de PTU. No, ahí les va, puede ser, o sea, nos podemos ir al cielo. Si multiplicamos la multa máxima por los 1,000 trabajadores, se nos va un numerote, ¿no? Sí. Pero ahora, eso no exime que hay varios cumplimientos en PTU. Si yo no hice nada, esa multa me la pueden ir calificando por cada omisión. Wow. ¿Sí me expliqué? Sí. O sea, Sí, que en un caso, en un trabajador puede haber N 5 incumplimientos. incumplimientos. Bueno, no quiere decir N, varios incumplimientos, y de esos, pues multiplícale. Exacto. Ahora, hay una manera de determinar cómo calibran, déjame utilizar ese término, cuál debiera de ser la sanción aplicable en función de la falta. ¿Ok? Porque, pues no sé, yo creo que debía ser, porque eso se puede pueden aplicar un criterio muy arbitrario y decirte, pues, Vámonos todos a sí, o los sea, 5,000. cómo calibran Y eso, ya ¿no? les Por tema de pero si- recaudación. le pero dan si la quieres- llave de la planta, ¿no? Pero si quieres, nos vamos a un corte. Sí, porque ya te está muy buena comiendo la guillotina, charla. Y si no, y vamos a regresamos dejarla ahí. para terminar esa parte. Perfecto. Perfecto. Pues vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta y sin duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en @GarridoLicona todos los martes en punto de las 9 de la noche. El día de hoy estamos platicando sobre el programa de inspección laboral con nuestro invitado Arturo Ruiz Mació,
socio de Legal Corporativo de Garrido Licona. Ya nos platicó sobre en qué consiste este programa hoy en día, qué tipos de inspecciones está realizando. Y nos quedamos en el corte platicando sobre las sanciones, Arturo, porque es un tema bien importante. Nos hablaste de tema de cantidades muy exorbitantes. No, y ahorita si esa cantidad nos sorprendió, vamos a hablar de otra. Hablamos de la cantidad de la multa general. La multa general es que si no hay una multa específica, me voy a la general, ¿no? 5,000, ya platicamos que 5,000 UMAS. Ahora vamos a una específica, ya para cerrar el tema si quieres de sanciones, y vamos a platicar de cómo se pueden ir determinando. Hay una multa que se puede ir a 50,000 UMAS en casos de incumplimiento, en casos o en materia de subcontratación. ¿Eso cuánto? ¿Para qué? 50,000 UMAS, estamos hablando de arriba de 4.5 millones de pesos. Ok. Y mismo caso, puede ser por trabajador afectado por ese incumplimiento o por cada evento de incumplimiento que detecte la autoridad. Entonces, si sacamos ese número, estamos hablando de una cantidad exorbitante. Ese es el máximo. Sí. Pero ahí la tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué debe tomar en cuenta la autoridad para determinar si se queda en el mínimo, la mitad o el máximo? Lo que nos señala, ya nos tenemos que ir al reglamento, es la intencionalidad de esa infracción. Es decir, si hubo un dolo, déjame decirlo así. Si yo, patrón, quise y de forma voluntaria realicé ese acto, sin importar que iba a traerle un perjuicio a mis trabajadores o que iba a violar con las disposiciones en materia laboral. Segundo, el daño o daños que pude haberle causado, y aquí no se traduce a otra cosa, que es el daño que le pude haber causado al trabajador, el daño económico que le pude haber causado al trabajador. El tercero, que es muy importante, y ahí nos tenemos que ir al lado financiero, la capacidad económica del empleador o del patrón. Ahora, ¿cómo vamos a acreditar o cómo el inspector va a acreditar el nivel de capacidad económica? Lo que te dice es que puede ser con base en el nivel de nómina que tenga, en la PTU que ha venido repartiendo o en el capital contable de su último balance. Entonces, con eso puede decir, esta empresa tiene un capital contable de 50 millones, pues vámonos para arriba mucho más, ¿no? O tiene una nómina de 1,000 trabajadores o reparte una PTU equivalente a tanta cantidad, ¿no? Sí, digamos que las multas están sustentadas con base en todo lo que nos estás Están sustentados con base en estos tres. Hay otros dos, pero para no ahondar mucho, es el tema de reincidencia. Es decir, ojo, el pago de la multa no nos exime de cumplir. Entonces, puede ser que ya me detectaron, ya incumplí, ya me sancionaron. Y volví a reincidir. Y si reincido, si esa conducta la hago dentro de los siguientes 2 años, va a reincidencia y se va al doble de la multa. Okay. Entonces es un tema relevante, ¿no? Pero, y ahí decías, hay elementos tangibles, pues la ley marca estas conductas, ¿no? Son 5 conductas. Sí. Pero realmente, si las evaluamos, realmente siguen quedando a criterio subjetivo de la propia autoridad. Eso es lo que iba, porque ¿qué tan subjetivo puede ser? Porque la intencionalidad, ¿cómo pruebo esa intencionalidad? Yo pensaría que, no sé si dentro de estos cambios que está pensando la autoridad, pues estén buscando implementar pues criterios que le permitan al verificador o a la autoridad, el nombre con el que le den a la persona que va a hacer las revisiones, que pueda aplicar un criterio pues más objetivo y que pues no las multas o las sanciones no sean determinadas presuntivamente de una manera arbitraria, ¿no? O subjetiva. Sí, y viene como parte del plan. Todavía no los conocemos o se van a conocer abiertamente, pero sí están fomentando, más bien dando a conocer que van a tener criterios para efectos de uniformar, de que todas las subdelegaciones tengan de manera uniforme una, no sé si decirle métrica, una matriz, una regla para determinar cómo voy a implementar cada grado de multa. Porque hoy en día es muy sencillo. La Ciudad de México puede ser que el departamento jurídico, la dirección jurídica tenga un criterio y me ponga 5,000 UMAS porque el capital contable es 60 millones de pesos y que la misma multa porque tiene capacidad económica se la pongan a otra empresa que tiene 600 millones de pesos de capital contable. Entonces ya difirió, o sea, son completamente distintos y le estamos aplicando el mismo grado de multa y su capacidad económica es completamente distinta. A uno le pueden estar cerrando el negocio y al otro capaz que no le dolió la multa, ¿no? Claro. O sea, yo creo que si siguen con ese camino que viene en este plan 2024, harán muy bien en establecer bases y criterios uniformes para, con base en estas 5 conductas, determinar cuándo, cómo debo de implementar
el rango bajo, el rango medio o el rango alto, entre otros puntos, ¿no? De este parámetro de multas. Dar certidumbre, ¿no? Sin embargo, pues creo que la mejor... ¿Qué tanto influyen, perdón, Daniel, qué tanto influyen la información que cruzan? Porque hoy día sí hay un cruce de información con otras autoridades, ¿no? Le hace IMSS, Infonavit, el Servicio de Administración Tributaria, etcétera. ¿Qué tanto influye eso para eventualmente determinar el incumplimiento de un aspecto laboral y por tanto una consecuencia, una sanción laboral? Eso ha venido a evolucionar muchísimo porque le está dando, déjenme decirlo así, ojos a la autoridad que no tenía, a la autoridad laboral. Sí. Te doy el ejemplo más claro que es real. ¿De dónde proviene la PTU? De la declaración fiscal. Totalmente. Entonces, yo presento mi declaración fiscal, presento que tengo una utilidad fiscal y presento que tengo de manera inmediata, te aparece automática, una PTU por repartir de tal cantidad. Sí. ¿Qué es lo que hace la autoridad fiscal? Se la manda. Se la manda a la Secretaría del Trabajo y detona las inspecciones en materia de PTU. Sí. Ahí está ese convenio intersecretarial. Sí. ¿De qué se trata ese convenio? Establecer bases de comunicación para efectos de poder de manera eficiente realizar este tipo de inspecciones a autoridades de cumplimiento, ¿no? Okay. Y nos lo han mencionado aquí también en este espacio. El mismo CFDI en materia laboral, que es el IMSS, lo utiliza para aspectos de tema de nómina y lo mismo el sistema de administración tributaria, el SAT, ¿no? Entonces tienen esa misma comunicación. O sea, la respuesta es sí, sí influye en esto. Sí influye. La respuesta concreta es sí influye y yo creo que influye muchísimo. Perfecto. Se nos va el tiempo, se va muy rápido. Se va como agua. Y todavía hay muchos temas que platicar. Nos mencionabas, Artur, que ya tiene 7 años aproximadamente que has visto un avance en tema de cambios laborales, de reformas y este año no ha sido la excepción. Este año se han presentado iniciativas y existen ya ciertas reformas. Platícanos más sobre estas que hoy en día ya existen. Tenemos reformas que tienen impacto en materia laboral, que no necesariamente son laborales, pero que tienen impacto. Y ahorita vamos a platicar de una en concreto y varias iniciativas que aparentemente tienen una alta probabilidad de ser aprobadas en los próximos periodos. Vamos por la primera, que está muy reciente, fue de junio de este año, que seguramente la escucharon. Fue la relacionada a jornadas laborales. Sí. Esta reforma no fue la Ley Federal del Trabajo, fue la ley comúnmente conocida como la Ley de Tratas, que básicamente lo que se señaló o lo que se agregó en esa ley es, se considerará como explotación laboral aquella relación, la redundancia laboral, que exceda los máximos establecidos por la ley. Okay. Y ahí entramos a un tema bastante gris. Sí. No te define qué debemos de considerar como los máximos. Y ahí les voy vamos a interpretar, ¿no? Se referirá a las 40, vamos a la jornada diurna para no hacernos pelotas. A las 48 horas de la jornada máxima semanal. Que te voy a interrumpir. La reforma que hubo en materia a la ley de trata en junio está relacionada con la explotación laboral. Este ordenamiento habla de la explotación laboral y de proteger a sectores, me imagino, vulnerables. Correcto. ¿No? Sí. Bueno, a partir de ahí es que esta reforma hizo una modificación a lo que se considera como explotación laboral. Correcto. Eso ya es un delito. Exacto. Ya está tipificado como un delito. Exacto. Okay. Entonces, en pocas palabras, al tipificarse como delito y no aclararnos en blanco y negro cuándo caigo en el supuesto, podemos considerar o deberíamos de evaluar y determinar si estaríamos ahí cuando exceda las 48 horas en el ejemplo que dábamos a la semana. Son las 48 horas laborables. Sí. Exactamente. Segundo, si puedo o no trabajar las siguientes 9 horas como extraordinario. Recuerden que lo que nos señala la ley y precedentes es que las siguientes 9 horas durante la jornada, las siguientes 9 horas después de las 48, es tiempo extraordinario y se paga el 200%. Las podría trabajar o ya entré en el supuesto de excedí. O entro en el supuesto cuando ya rebaso esas 9 horas y que se paga el 300%. Ahora sí que sería el excedente del excedente. El excedente del excedente. O sea, tenemos, para poner en contexto a la gente, 48 en el ejemplo, 48 horas laborables a la semana. Correcto. Le agregas, la ley 9. Te permite que las 9 adicionales, ¿no? 9 horas adicionales se paguen al doble, ¿no? Y
Lo que exceda, no sabemos si esos 9 adicionales puedan caer ya como parte del superar los límites máximos de la jornada máxima, o bien, más bien, aquello que exceda de las 48 más 9, sí se consideraría ya explotación laboral. Y por lo tanto un delito. Y ahí les va el tema más grave. Vamos a determinar que nos vamos por la tercera. Mi posición como abogado y mi posición como empresa, por poner un ejemplo, me quiero ir por la tercera. Está perfecto, nos vamos por la tercera. Tengo el día de mañana y regreso al tema de inspecciones. Una inspección y me inspeccionan condiciones generales y ¿qué creen? Sale a relucir la jornada. El reglamento establece que tiene la Secretaría del Trabajo la facultad, si al momento en que realiza la inspección detecta o identifica un delito, de presentar una denuncia ante el Ministerio Público. En ese momento. En ese momento, en consecuencia de la inspección. Sí. No se convierte en delito porque no hay sentencia, pero te presentan una denuncia y ya entonces la empresa, que ahorita vamos a platicar un poquito de ello, puede estar sujeto a un proceso penal o los representantes o los funcionarios a raíz de una inspección laboral. Ok. Wow, o sea, esto ya no estamos hablando. Esto es bien delicado porque incluso, ahorita estoy pensando y digo, nos puede... Llegamos a ese exceso, ¿no? O sea, nos puede llevar, ya nos va a cortar la guillotina, pero nada más cierro con esto y continuamos. O sea, nos puede llevar al extremo de que hay gente que incluso, pues a pesar de que tenemos 48 más 9, o sea, se le paga. O sea, no obstante que le pagues a la gente y que a lo mejor la gente esté dispuesta a trabajarlo, pues eso ya puede generar un riesgo. Un riesgo de naturaleza penal. Ya no salimos de lo laboral. Exacto. De multas. O sea, no es que no lo estés pagando, o sea, porque pareciera que no es nada más el simple hecho de excederte de ese tiempo, aunque lo pagues al triple o al cuádruple, puede considerarse explotación laboral, que es un delito. Perfecto. Pues este tema está muy interesante. Sin embargo, vamos a un pequeño corte para seguir platicando sobre el programa de inspección laboral. Estamos en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el programa de inspección laboral y detonó eso, hablar sobre las reformas laborales que ya se presentaron y que están algunas en el tintero. Estamos platicando sobre la reforma en materia de explotación laboral. Así correcto. ¿No? Y nos platicabas sobre hoy en día que no es nada... Es que ya son temas legales, ya son delitos, ¿no? Ya es considerado un delito. Bueno, ya se tipificó desde junio como un delito. Aquí el tema relevante es que simplemente se agregó la fracción y se dejó. Y obviamente es demasiado reciente y no hay precedentes, pero sí nos genera como empresa o como empresas una implicación. Y aquí hay un tema relevante. Esa responsabilidad penal pudiera ser para la propia sociedad. Hay que recordar que a raíz de una reforma de hace bastantes años, ya lleva más de 8 años esto, las personas morales pueden tener responsabilidad penal. Segunda, los representantes legales o funcionarios. Entonces, por ejemplo, el Consejo de Administración. Entonces hay que determinar o hay que evaluar qué acciones puedo de forma preventiva realizar al interior de mi empresa para tomar una posición de cuándo consideraré que estoy dentro de este delito. Es decir, ya estoy. O sea, primero tomarme la foto. ¿Cómo viene trabajando mi planta? Por ejemplo, sí. Hago jornadas continuas, se van a 48 horas, estoy pagando tiempo extra 9, trabajan días de descanso. La foto de cómo estamos y con base en eso identificar nuestras contingencias y ver cómo deberíamos de reestructurar a efectos de si nos encontramos en ese riesgo, buscar mitigarlo. Y nuevamente es mitigarlo para la empresa, pero también nosotros como funcionarios y representantes, ¿no? Ese sería el punto 1. Sí. 2, y va vinculado, posibles reformas que platicamos de aquellas que puedan llegar a pasar. Una que está vinculada es la famosa jornada digna, que seguramente la escucharon. Es muy importante y va de la mano totalmente. Va de la mano totalmente. Sí, porque esa te va a hacer quedar todavía más en el... O sea, lo que va a hacer es vas a bajar la vara. La jornada máxima legal. Que es la jornada, y eso te va a hacer que de manera natural, por aritmética,
pues Ya vas no a van- quedar ya no fuera, van las vas a horas. quedar más fácil fuera del, bueno, vas a exceder más fácilmente el mínimo o el máximo, perdón, laboral para caer en el tema de explotación laboral. Porque nos platicabas que no importa que las pagues. O sea, tú puedes pagar las 70 horas, pero si rebasas el umbral es cuando comienza este tema. Exactamente. Aquí, y es lo que tenemos que normar un criterio. En la propia ley laboral, antes de la reforma en materia de tratas, lo que nos decía es, yo puedo pagar, yo patrón, las primeras 9 horas. Están permitidas. Después Las voy a pagar 48. 200. Después de las 48. Lo que sí te dice expresamente la Ley Federal del Trabajo es, aquellas que rebasen esas 9 horas están prohibidas. Eso nos da pie a, híjole, entonces si llego a eso, ya me voy a encuadrar Están tratas. prohibidas Sí, a claro. pesar de que las pagues Exacto. y las pagues no de manera regular, sino que inclusive las dupliques o las tripliques. Incluso me voy a regresar al tema de inspección. Si yo tengo, yo patrón, tengo trabajadores trabajando más allá de las 48 más 9, independientemente que pague el tiempo extraordinario y lo detecta la autoridad, es multa. Y está tipificada, está expresamente señalada la multa aplicable a eso. Okay. Es decir, aunque las pague, no me exime del pago de la multa porque están prohibidas. Claro. Entonces nos regresamos al tema en materia de tratas, ¿no? Sí. Entonces ese es el tema de explotación laboral. Ahora, ¿qué pasa si esta iniciativa se aprueba? Y básicamente hoy en día, si nos vamos a lo que señala la ley, es como mínimo los trabajadores tienen derecho hoy, por cada 6 días de trabajo, 1 de descanso. Si pasa la jornada digna, básicamente va a ser 5 días de trabajo, 2 de descanso. Uh-huh. Si nos vamos a la máxima de 8 horas, regresamos al ejemplo de la diurna, Sí. entonces mi jornada máxima va a pasar de 48 a 40. 40. Lo dijiste muy fácil. Pues te bajan la vara para efectos de caer en esas horas del 300%. Digamos que el Así tope es va a ser sencillo. 49. Aún cuando las Exacto. las últimas pagues al doble. Ese es el riesgo. Y Y ahorita aparte te incrementas el costo porque Exacto. las 9 adicionales a las Van al 40 300. van al 200, ¿no? Y ya el costo creo que lo de 200 menos. las 9 y 300 a Bueno, las sí. excedentes. Y ya no hablemos de temas de seguridad social, porque a partir de las 9 ya integras para efectos de seguro social. Lo que no pasaban con las 9. O sea, trae varios efectos que se tienen que evaluar y considerar. Otro es, ok, yo soy un excelente patrón. Trabajadores, no quiero que laboren tiempo extraordinario. Si esos trabajadores, y ya me ha pasado en la práctica, están acostumbrados al tiempo extraordinario, vas a tener un tema muy relevante en clima organizacional. Claro, puede caer. puede Ellos haber quieren casos. sus recursos. Pues hay gente que gana más del tiempo extra porque son dobles o triples Sí. que del tiempo regular Exactamente. Ay, pues, o la jornada normal. Entonces ahí tienes otro tema de clima organizacional. De todas formas, me siento a negociar con mis trabajadores, no pasa nada. ¿De dónde voy a obtener, buscar y colocar el talento y la capacitación, que es una curva de aprendizaje y es el costo más grande que tienen los empleadores, Sí. para efectos de poder contratar a esos trabajadores el día de mañana? Sí, este tema tiene un impacto, entendemos el fondo, sí. pero bueno, pues al final del día yo no creo que sea que las empresas, bueno, algunas a lo mejor habrá quienes sí pretendan explotar a la gente, porque pues no creo que las tengan ahí obligadas. Hay gente que sí tiene la necesidad, desde luego, pero pues está dispuesta a trabajar porque pues tiene esa necesidad, ¿no? Entonces, no sé cuál sea el grueso de la población o de la población de las empresas que puedan caer en esta situación, pero yo creo que sí es algo para al menos las medianas empresas, yo pensaría de medianas a pequeñas, que pueden llegar a estar en este supuesto, ¿no? Entonces sí es un tema bien relevante y delicado que tienen que tener en cuenta, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es un tema muy relevante. Y ese no son todas las reformas o iniciativas. Otro tema de impacto financiero, lo vamos a decir muy, muy rápido, es la famosa reforma de aguinaldo digno. El aguinaldo. La idea o el objetivo es subir De 15. nuestro mínimo a 30. Ahí 15 a 30 días. Exactamente. Será un impacto económico para las empresas, para los empleadores, en caso que esto pase, ¿no? Pero ahí está en la mesa esta iniciativa. Y por último, como ya sabían, tuvimos vacaciones dignas. Y la última, se me acaba de ir ahorita, es ¿El de tema de personas vulnerables? exactamente. Muchas gracias. El tema de personas en situación de vulnerabilidad, lo que nos señala es, igual, esto es una iniciativa, que las empresas o empleadores que tengan más de 50 trabajadores tendrán la obligación
de contratar al menos el 10% de personas de su plantilla en estado o situación de vulnerabilidad. Y te dice, para efectos de situación de vulnerabilidad, te señala algunos supuestos. Discapacitados, personas que puedan provenir de la comunidad indígena, o que pertenezcan a la comunidad indígena, el tema de mayores de edad. Más bien el tema de inclusión, el tema de preferencias sexuales en este caso, Sí. todo ese tema te lo toma como un grupo vulnerable. Okay. Entonces hay varios temas. Uno es, te dice personas sin discapacidad. ¿Cuáles? Sí. Por eso de yo usar lentes, ya soy un trabajador discapacitado Reglas específicas, o no. Para... Entonces ahí cumplo o no cumplo. Exacto. Regresamos al tema de discriminación. En el tema de discriminación, y si quiero contratar a un candidato, ¿cómo le voy a hacer? Le voy a tener que preguntar sus preferencias que pudiera tener sexuales o no, o de dónde proviene, o de dónde es su ascendencia, o si pertenece a una comunidad indígena o Sí, no pertenece a una comunidad Porque indígena. no puedes contratar. ¿Cómo ¿no? llego a ese 10%? Entonces ahí estamos en tema de discriminación, ¿no? O sea, buscar, ¿no? Me imagino. ¿Cómo voy a buscar ese Exacto. candidato? Es como buscamos a una persona con estos rasgos. Ya hablamos. Suena medio raro, ¿no? Exacto, o sea, como que ya la propia búsqueda Ya te pues, está ya discriminando. estás cayendo en una falta. Sí, y desde 2012 ya específicamente no puedo preguntar rasgos ni publicar en Bancante rasgos que sean Sí, o que puedan ser. busco gente vulnerable, pues Bueno. vulnerable, pero no puedes decir por qué vulnerable, a qué se Exacto. trata, ¿no? Exactamente. Se vuelve como que Un complicado. Ya, es un reto complicado porque ahorita hablamos del mínimo son 50. En caso que esto pasara, ¿no? 50 trabajadores ya tengo la obligación. Sí, claro. ¿Qué pasa con las grandes departamentales que tienen 5,000 empleados? ¿De dónde van a poder obtener, aunque quieran, 500. 500 personas en estado de vulnerabilidad o en situación vulnerable? Sí, bajo ese concepto. Faltan 2 minutitos. Digo, o sea, para cerrar este tema, porque todavía hay un tema relacionado con el TEMEC, es importante considerar esto porque sabemos hoy en día la situación política. Puede que sucedan lo que pasa en estas reformas. Entonces sí es importante tener el foco en esto. Hay un tema relacionado con TEMEC. Si nos puedes platicar 2 minutitos rápido sobre eso. Sí, claro. El tema TEMEC, el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, tiene un capítulo laboral. Y dentro de ese capítulo laboral hay un tema que esté vinculado con las inspecciones que hemos venido platicando. Se llama mecanismo laboral de respuesta rápida. En otras palabras, ¿qué es lo que puede pasar? Y que ya ha pasado. Hay 21 casos hasta abril de este año documentados en el cual si una empresa, persona, sindicato se queja que hay un incumplimiento, una violación por parte de un patrón, en derechos colectivos Sí. de los trabajadores, puede levantar la mano e irse a quejar, en este caso con Canadá o con Estados Unidos, y entonces hacerme un procedimiento a mi empresa mexicana a efectos de ver si cumplo o no cumplo de manera general con los derechos. Es decir, si efectivamente existe un incumplimiento o no existe. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es la implicación de esto? Que creo que vale la pena posteriormente agotarlo a detalle. Es que la empresa en específico, no el sector productivo, la empresa en específico puedan cancelarle sus preferencias arancelarias vinculadas con el TEMEC. Del tratado. Los beneficios del tratado. Claro. Segunda, sanciones económicas. Y tercero, que yo creo que es la más grave, el cancelarle o suspenderle la exportación de los productos al amparo del TEMEC a Canadá o Estados Unidos. Entonces, te para la producción. Ya no hay inspecciones solo nacionales, hasta No, internacionales. claro, y hace todo el sentido del mundo, todos estos movimientos que están haciendo a nivel de inspecciones laborales, porque justo este tipo de compromisos con la renegociación van a tomar mayor relevancia. Sí, para evitar No. este tipo de situaciones. Exactamente. Perfecto. Pues Arturo, te esperamos para platicar más sobre este tema. Este tema yo creo que podemos abordarlo mucho más a detalle. Sin embargo, pues se nos acaba el tiempo. Te agradecemos habernos acompañado de nuevo a este espacio y sin duda hashtag No, al Asesorate. Jesús, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima Muchas semana gracias. para seguir Un hablando de gusto. temas empresariales. Mi nombre es Daniel Bouchan. Nos vemos el próximo martes en punto de las 9 de la noche a través de 98.5 del FM. Hasta luego, la próxima semana nos vemos. Bye.